trébol y la naranja es un farol. 37 minutos pasaron de las 5 de la tarde de este 7 de abril. Le mandamos un saludo, le dedicamos el programa y todo a mi primo hermano, Eduardo Mallea. Está cumpliendo año el día de hoy. Juan Alberto Machado también está cumpliendo año el día de hoy. Rubén Altamirano, Popi, también está cumpliendo año el día de hoy. Y el Pato Ramírez también está cumpliendo el día de hoy. 4 de los cuales crecimos juntos en esta cuadra y media cumplían año el mismo día. Mirá. Cosa que no tiene mucho sentido lógico, pero pasaba eso. Aparte, un bajón porque en vez de ver varias fiestas en el año, todos se juntaban en un solo momento. 4 casi de la misma edad incluso. Así que a todos ellos le dedicamos este programa. El cambio de luna. Debe ser, uno calcula diciembre, ¿viste? Cuando Sí. yo hago la cuenta esa medio no, diciembre no. Es diciembre, no, es el vendría invierno a ser anterior. agosto, más o menos, sí. ¿no? Por el ahí. momento en que uno es Hay que sacar la cuenta. son fecundados. Marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio. Mucho frío. Mucho frío, Sí. mucho frío. Sí, Alguna buscar explicación calor. tiene que haber, porque Sí. más o menos las mismas familias, más o menos los mismos padres, más o menos en la misma época. No, y nacen aparte todos los el mismos día. días. El día puede tener que ver con la luna. Puede ser también. Claro. Saben los que tienen cabras que en el cambio de luna nacen las cabritas. ¿Ah, sí? Así dicen. Mira. Hoy le vamos a preguntar a Hugo Le Rocha, esperan. que a la noche la semana está perdida, los lunes a las 10 de la noche, escúchelo hoy, porque lo han dejado a cargo de unas cabras y tiene que ordeñarlas día por medio. Ah, bien. Ahí nos mandó un video para que mostremos esta noche. Es muy impresionante cómo ordeñan cabras. Hugo Rocha, aparte. Está bien, claro. Que Si grandote y cabras, he ordeñado vacas, pero cabras nunca. Ah, sí, vaca, sí. No, bueno, imagino que debe ser lo mismo más chiquito. Todo. Supongo que sí. Con ubres más chicas. Bueno, la voz que están escuchando del otro lado es el retorno de Jedi, el mejor de nosotros, lejos, que más sabe de por qué las cosas pasan. Y ahora también inaugurando la tarde, columnista cada 15 días, vuelve la columna de historia y estamos muy contentos por eso. Así que lunes de por medio nos vamos a encontrar acá para tratar de entender de qué se trata. Del otro lado está el profe de Bernardi, profe de historia, él así como todos lo tenemos agendado. ¿Cómo andas, Nico? Nicolás Bien. de Bernardi. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Contento de estar de vuelta por acá. Te extrañamos. Yo también extrañaba el espacio, me gusta, Bien. lo disfruto. Me alegro. Uy, vamos a sacar esto que ya hace calor. Sí, está pasando el fresquito, pero ya va a volver. Es el sol. Sí. Recién decía 23 grados a la sombra, el sol debe ser temperatura distinto. Contar la historia también debe tener que ver de dónde te paraste, ¿no? ¿Cómo explicás un 7 de abril a las 5 de la tarde? Uno está en la sombra, dice, era una tarde fría. Y uno está en el sol, dice, una tarde cálida de otoño. Absolutamente. Pasa que, bueno, vos ahí tenés dos cosas. Una es la percepción del contemporáneo al hecho, Sí. que eso siempre es subjetivo. Uno trabaja con documentos de otras épocas y lo que estás leyendo es lo que la persona que lo escribió vivió, sintió o los intereses que tenía en ese momento. Hay un montón de cuestiones que se cruzan cuando decís, uy, qué frío que está. Capaz que no tenga frío, pero querés que te den un pullover. Entonces, lo decís lo mismo. Ah, por las dudas, para guardar, para lo invierno. Ahí los intereses a veces van por atrás. Che, y en la investigación, ¿eso se cataloga de alguna manera? ¿Hay como unas Sí. anotaciones al margen donde dice, bueno, este defendía tales intereses cada Sí, tanto o en más que cada decisión? sí, o sea, más que anotaciones al margen, es parte de lo que se llama el trabajo hermenéutico. Nosotros tenemos dos tipos de trabajo cuando nos enfrentamos a una fuente, a un documento de, ponele, 1920, cualquier año, del pasado. Uno es el trabajo heurístico que se llama, si es verdadero o no es trucho. Puede ser de que lo hayan escrito hace una semana con una tinta que parece vieja y le ponen como fecha 1920 y son macanas. Y después tenés lo que se llama el trabajo hermenéutico, que es el de interpretación de la fuente. Y es, bueno, ¿por qué me dice lo que me dice? Porque está parado a la sombra, porque es friolento, porque en realidad tiene intereses creados con el tema de los pulóveres. Todo eso sí se tiene en cuenta al momento de analizar un hecho, y lo que generalmente se hace es buscar la mayor cantidad de fuentes posibles sobre una misma situación, un mismo proceso, para cruzar y a partir de ahí establecer lo que puede ser una
un relato histórico. No quiero decir una verdad histórica porque no hay verdades absolutas, todos son reconstrucciones. Y ahí está el otro tema, que es la cuestión de dónde se para el historiador. Claro. Porque de un lado se paran las fuentes y también los historiadores estamos parados de un lado o del otro. Lo que pasa es que tenemos herramientas conceptuales, herramientas teóricas, disciplinares, ¿no es cierto?, sobre cómo trabajar con esos documentos para más o menos neutralizar esa subjetividad nuestra. O por lo menos darnos cuenta y decir, bueno, a ver, sí, yo me doy cuenta que lo que dice este tipo no me conviene a lo que yo quiero demostrar, pero lo dice y es así, entonces lo tengo que poner. Ahí va una cuestión de honestidad. Porque si no, o sea, todos tenemos intereses también, no solamente el que está parado al sol o a la sombra, sino los que leemos esos documentos tenemos nuestros intereses. Claro. Entonces, a partir de ahí, elegimos qué temas tratar. Ahora, es una cuestión de honestidad, no soslayar o invisibilizar o ningunear aquello que no dice lo que nosotros queremos que diga. Ahí ya es un mal historiador, o sea, ya hay un mal proceder. Pasa por otro lado, ¿no es cierto? Che, Nico, y en ese punto, si uno dice, bueno, hay que aprender de los procesos históricos, ¿cómo aprendes de los procesos históricos si cada quien interpreta los procesos históricos o cada historiador tiene la posibilidad de interpretar los procesos históricos de manera distinta? ¿Qué aprender de cada proceso histórico? Eso también es individual, mirando desde el presente. Ahí tenés la tercera pata de la subjetividad y es el que lee historia. Vos, si querés aprender de procesos históricos, por ahí vas a leer a determinado autor y no a otro. Que es lo que a vos te interesa aprender de esos procesos históricos. Si es un buen historiador, sea liberal, sea materialista histórico, sea lo que sea, la historia es honesta y lo que dice es así. Vos podés después tomarlo o no tomarlo, pero sí le creés. Y de ahí, bueno, cada cual sacará su enseñanza o no. Yo creo que más que transmitir una enseñanza, la historia, en realidad lo que transmite es una experiencia. Yo creo que pasa por ahí, o sea, si vamos a ver qué aprendimos de la historia, justamente en este país donde las cosas parecen repetirse, bueno, claro, ahí te continuadamente, capaz que no aprendimos, pero sí tenemos experiencias para ver y analizar y darnos cuenta cuando algo puede llegar a funcionar o puede llegar a no funcionar. Che, Nico, ¿y es exclusivo de este país eso de repetirse o acá es exagerado nomás y pasa en todos lados? Pasa en todos lados. Acá uno lo ve muy desde adentro, muy desde el día a día, y tiene muy en claros los procesos, pero las oleadas neoliberales en general, por ejemplo, se dieron a nivel latinoamericano. O sea, acá dice Martínez Dios, Menem y después ponele Macri. Si vos mirás en Chile, tenés Pinochet y todos los economistas, los Chicago Boys, sí, los economistas del equipo de Pinochet. Después tenés en Perú, en Perú también, o Alan García en su momento introduciendo el neoliberalismo en el Perú. O sea, más allá de los discursos más progres que habían tenido en los 80, 90, todos, hasta Paz Extensor en Bolivia fue tomando así como una pata más neoliberal. Y así, o sea, lo vemos en todos los países, son procesos a nivel mundial. Uno dice acá Milei, pero bueno, lo tenés a la gente de Vox en España, el húngaro no me salía el nombre. Zelensky. Zelensky en Ucrania, que bueno, sí, que era más o menos así, de hecho, sí, un personaje de tele. Sí, también, ¿no? Y aparte de extrema derecha. De extrema derecha, sí. O sea, del griterío de bueno, matémoslos a todos. Hay otro que no me sale, de un país de Europa del Este, bueno, no importa, pero digamos, hay oleadas más generales, no somos solamente. O sea, no nosotros. Se puede aprender tampoco tanto de la historia. Mira, hay una cuestión, para y esto que no se repita. Esto lo decía, es que no es que se repite necesariamente. Marx decía que la historia se repite la primera vez sucede como tragedia y después la segunda se repite como farsa. Tiene que ver un poco con la dialéctica hegeliana, o sea, hay fuerzas e intereses que tiran para los dos lados, entonces las cosas van y vienen con el tiempo. Vos decís, qué sé yo, miremos hacia largos procesos. La Revolución Francesa, en 1789 estalla la Revolución. Sí.
En el 92 le cortan la cabeza del rey, en 1815 reimplantan el sistema absolutista, como antes, o sea, como si no hubiese pasado nada. Pero ese reimplantan como si no hubiese pasado nada no puede ser. Entonces en 1820 tenés otra oleada de levantamientos y tenés una nueva represión. O sea, las cosas van y vienen hasta que se terminan imponiendo. Es dialéctico, o sea, hay como una tensión que muchas veces se termina resolviendo y a veces generan estas idas y vueltas. Bueno, de estos, así van a ser como las introducciones, me parece, donde te vamos a ir tomando y vamos a ir aprendiendo cual si fuera una clase de historia. ¿De esto hablan en las clases de historia o van al hecho en sí? No. De lo procedimental también. Y, a ver, en cuanto a lo procedimental, hay materias que se ocupan más que otras. Yo, por ejemplo, doy las historias americanas, que son más de contenido, y después también doy un taller de historia regional o epistemología, que son procedimentales. Ahí trabajamos en investigación. En las americanas, ponele que son más de contenido, analizamos procesos, pero vamos a este análisis. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las variables que intervienen? ¿Por qué se tomaron tales decisiones? Más allá de lo que pasó puntualmente. O sea, no la historia cuentito, llegó Colón, pasó esto. No, bueno, ¿por qué llegó Colón? ¿Qué procesos estaban dando? Veníamos de las cruzadas, veníamos de un momento de expansión de la burguesía europea, la burguesía financia eso. Vamos a ese análisis, bien, al menos en mis materias. Muy bueno. Y hoy, entonces, arranca a partir de este momento la columna de historia del profe Nicolás de Bernardi. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, hoy vamos a hablar, ahí vamos a arrancar con la polémica, de Luis José de Tejeda, primer poeta cordobés, y lo vas a ver en la mayoría de los sitios de internet como el primer poeta argentino. Postulado con el que no estoy de acuerdo, porque históricamente me parece inexacto, en el sentido de que estamos hablando de 1600, de 1604 nació hasta 1680, con lo cual, o sea, no existía ni por las tapas Argentina. Podemos decir en todo caso, bueno, el primer poeta nacido en lo que hoy es el territorio argentino. Pero lo que sí se había fundado poquito tiempo antes era Córdoba. Entonces sí, efectivamente es el primer poeta cordobés, por lo menos del que tengamos noticia. ¿Cómo se llama? Luis de Tejeda, Luis José de Tejeda Guzmán. Y un comunicador más medio pelo que otra cosa, ¿debería de conocerlo? ¿Es alguien...? No, no tanto. O sea, es conocido sobre todo en el mundo de la literatura. No es un gran poeta, en el sentido, algunos análisis que hacen más gente de la literatura que yo ahí ya tampoco puedo determinarlo, pero sí estaba viendo algunos análisis de algunos docentes de la Universidad de Córdoba, de la carrera de literatura. Dicen, no es un gran poeta, pero sí tiene una obra muy interesante, pero sobre todo se destaca por eso, por ser la primera obra, tanto en prosa como en poesía, pero además él se destacaba en su momento como un buen escritor. Si bien no nos han quedado muchas cosas, una sola obra queda de él, por lo que menciona en esa obra, de la que ya vamos a hablar después, ha escrito comedias, obras de teatro, escribía para las fiestas religiosas, para ciertos actos públicos, tuvo una vida, digamos, él tiene un lugar muy destacado en la sociedad cordobesa de su época. Vamos, primero ubiquémonos ahí. Bien. Él nace en 1604, 30 años después de la fundación de la ciudad de Córdoba. O sea, ahí nomás. De la cual van a participar de esta fundación tanto su abuelo, Tristán de Tejeda, como su bisabuelo, Hernán Mejía de Mirabal. Nace acá él también. Él nace en Córdoba. Pero estos conquistadores son españoles. Mejía de Mirabal es quizás uno de estos paradigmáticos conquistadores del siglo XVI, del 1500. Él es español y hidalgo pobre, sin riquezas allá en España, va a tratar de trabajar para la corona en la conquista para conseguir de ese modo justamente esto que le faltaba, tierras y riquezas. Va a participar de gran parte de la fundación de las ciudades de lo que hoy es el noroeste argentino. Va a andar por acá, por tras las sierras, posiblemente. Él en un documento de 1598 menciona que 25 años antes estuvo por este lado de la sierra. Yo no estoy seguro si llega hasta Salzacate y sigue más al sur o si se llega solamente hasta allá y de ahí vuelve a cruzar. No me queda claro.
Ujú. El abuelo de él, por parte de padre, Tristán de Tejeda, también un conquistador español que se va a casar con la hija de Mejía de Mirabal. También estuvo en lo que es la conquista y el empadronamiento de los indios de este lado de las sierras. De hecho, ellos van a tener tierras en la zona de Soto y después en otros lados también, en Cosquín, en Saldán, digamos. Es una familia muy prominente que llegaba junto con Cabrera, y para que te des una idea, la casa donde nace Juan de Tejeda, la casa natal de Tejeda, es lo que hoy es el Museo de Arte Religioso en Córdoba, el convento creo que es de las Carmelitas Descalzas, que está al frente de la catedral. O sea, vos tenés el Cabildo, la catedral, una calle y la casa de los Tejeda. Ah, bien, bien. ¿El padre es el que viene migrando o el abuelo? No, el padre ya nace acá, el abuelo y su bisabuelo, los dos vinieron con Cabrera a fundar la ciudad de Córdoba. Que haber sido en 1550. 1573. Ah, mirá. 30 años antes de que nazca... claro, lo que dijiste. Exactamente, en 1573 se funda la ciudad de Córdoba, y ahí llegan, y ahí, bueno, Mirabal se va porque va a andar conquistando por otros lados, pero es una familia prominente, una familia importante en un momento en que Córdoba estaba naciendo y surgiendo. Él va a ser educado por los jesuitas. El Colegio Máximo se había fundado en 1610 y él se recibe... Claro, se fundó ahí en su 1623. Es de las primeras promociones, y si yo no me equivoco, bueno, hay una discusión historiográfica con respecto a si él fue a la universidad o no. Por una cuestión de fechas, la universidad se crea en el 1622. En el 20, claro. 20. Claro, el 22, y él se recibe en el 23, y son 4 años, además... En realidad también, vos para recibirte de doctor en teología, o sea, para llegar al grado máximo en la Universidad de Córdoba, tenías que ser cura, o sea, tomar los hábitos. Y él no lo hace, pero sí aparentemente como que cursa las materias. Era un tipo muy instruido, sabía de arquitectura, sabía de literatura, sabía de historia, sabía de medicina, sabía de astronomía, hablaba y escribía en latín, en griego, en hebreo. Por eso lo buscaban tanto. Era un personaje muy destacado en esa época, pero llevaba una vida un tanto licenciosa. Él también va a escribir después sobre eso. Él lo que decía es que en esta Córdoba tan monacal habían venido 4 órdenes religiosas, estaban los mercedarios, los dominicos, los franciscanos y los jesuitas, ¿no es cierto? Todos ahí alrededor de la plaza, me imagino. Todos alrededor de la plaza y todos relacionados con ellos. El padre de Luis de Tejeda, Juan, va a fundar el convento de las Carmelitas Descalzas, y su tía, Leonor de Tejeda, va a fundar otro convento también, hablemos de que es el de Santa Catalina de Siena. O sea, y después, cuando muere el padre en 1628, que Luis de Tejeda queda como heredero, porque además era el varón primogénito, él va a tener el patronato de estos 2 conventos, o sea, van a sostener los 2 conventos además. Digamos, una familia muy acaudalada, y además en un momento en que Córdoba tiene su época de oro económicamente. O sea, si nosotros vemos Córdoba hoy, no se asemeja... El famoso ascenso social. Sí, bueno, en el caso de su familia, el ascenso social, pero además, para que te des una idea, en 1630, 2 años después de que él hereda las propiedades, comienza el gran despegue de la producción mular acá en Córdoba, que va a crecer hasta 1650, sí, pero exponencialmente. Y él va a estar en el medio de eso, sus estancias van a tener ese tipo de producción, él va a heredar encomiendas de indios y va a tener esclavos también trabajando en esas producciones. Mira, para que te des una idea, Córdoba, viste, ahora también se dedica a la producción de autos y transporte. En aquel momento también se dedicaba a la producción de vehículos de transporte, que eran las mulas. Ahora hace, no sé, algunas cajas de cambio, algunas autopartes, ensamblan un poco. Bueno, imagínate si la mayoría de los camiones de Sudamérica se fabricaran en Córdoba, lo que serían esas fábricas. Claro. Para tener una dimensión de lo que era en aquel momento, ¿no es cierto? Convengamos. Que la mayoría de las mulas crecían acá, las criaban acá. Se hacían en Córdoba, había una especialización, y las principales mulas de todo lo que era el tráfico Potosí, Lima, venían de Córdoba. Algunas también de la parte de Santa Fe, porque compraban por la zona, o sea, como que, Córdoba era un polo concentrador de mulas.
¿Y qué lo hacían en estas casas de jesuitas, en estos lugares? En las estancias. ¿En las estancias? En las estancias de tanto. Los jesuitas producían entre 4 y 5 mil mulas anuales. Se llegaron a exportar a mediados del siglo 20.000 mulas anuales. Y algunas se hacían en la estancia de los jesuitas y otras en la estancia, por ejemplo, de los... ¿cómo se llama? Luis de Tejeda, de los Tejeda. De los Tejeda. Y en las estancias de los Cabrera, como por ejemplo, claro, donde está la obra, San Javier era la estancia de los Cabrera. Los grandes enemigos de los Tejeda. ¿Ah, sí? Y sí, hubo muchas tensiones ahí, después ya vamos a ver que en su momento también este personaje cae en desgracia. Un personaje muy prominente... y de una vida bastante licenciosa en su... Eso, quedaste con lo de licenciosa. Claro, hemos quedado con lo de la vida licenciosa, él después lo cuenta, como que los casamientos eran arreglados, a las chicas y a los hombres los casaban de chicos y por cuestiones económicas, con lo cual las infidelidades y eso estaban a la orden del día, pero encima, como también era una ofensa y era una sociedad guerrera, eso se lavaba a cuchillo y espada. Entonces él relata, bueno, eso, tanto, las tapias de Córdoba así en ese momento tenían una vara un poco más de 80 centímetros y él salía corriendo por las tapias cuando llegaban los maridos a las casas de sus esposas por donde que les andaba visitando. Ah, él era así, el golleador sería. Sí. Que aparte totalmente. Culto. Aparte culto, aparte dicen, poder. aparte sí, ¿no? Y atractivo, con buena labia. Él cuenta que se las cruzaba después a las amantes en las procesiones y simplemente se miraban y a veces bajaban la mirada y otras veces sostenían. Sutilmente va alargando estas cuestiones. Entonces, pero él lo cuenta en su obra. En su obra, claro, en su última obra que la va a escribir en un convento, ya vamos a llegar ahí. Pero en ese momento el padre ya preocupado por esta cuestión y el obispo sobre todo es el que habla con el padre, dice, este muchacho hay que casarlo. Lo casaron, tuvo 10 hijos, pero no lo calmaron en un principio. Ahora bien, figura prominente, ya casado y cuando hereda el padre empieza a entrar en la vida pública. Él va a tomar la carrera de las armas, va a ser capitán de guerra. Córdoba era una plaza de armas, es decir que los vecinos conquistadores estaban obligados, o sea, los vecinos a los que el rey les había repartido tierras, que eran los que vinieron con la conquista, estaban obligados a defender lo que el rey les pidiera. Entonces concentraban en Córdoba y de ahí dirigió varias expediciones al Paraguay contra los guaycurúes, a Río Cuarto contra las primeras incursiones de los mapuche, a Buenos Aires en contra de los piratas holandeses en un momento que quisieron desembarcar en Buenos Aires. Tiene como una destacada actuación por ese lado, fue varias veces primer cabildante, fue en su momento gobernador intendente, o sea, el gobernador estaba en Santiago del Estero y era el delegado directo del gobernador acá, asumiendo el poder político y militar al mismo tiempo, ¿no? Un tipo muy destacado y con mucha representación en la sociedad cordobesa de ese momento. Claro. Pero, todo tiene su Estamos momento. hablando de Luis Tejeda. Luis de Tejeda. Luis de Tejeda, el primer poeta cordobés. Cordobés, exactamente. Todo se empieza a ir un poco al diablo hacia 1660. Ahí se da el último gran levantamiento de los calchaquíes en el Tucumán. Ahí llegó Pedro Bojor, que es este andaluz que se hace pasar por un inca. Ya tenemos que hablar de esa historia también porque es interesante. Vale. Parece ahí un personaje uniendo las tribus. A él lo llaman como capitán de guerra que reúne a la gente para ir a defender. Era un tipo grande, 50 y pico años. Y sí, en el 60, 56. Claro. Más o menos. Y ahí, cuando él quiere reunir a la gente, los vecinos empiezan a no hacerle caso, a ser reticentes y desobedientes. Con lo cual, se empieza a poner un poco áspero, los mete presos, les quita bienes, los castiga, a los que tenían mayor rango solamente les sacaba plato dinero, a otros los lleva por la fuerza. Con lo cual hay muchas denuncias en contra de él por abuso de poder. En la audiencia de Charcas le hacen un juicio y le ordenan la cárcel y embargar todos los bienes. Y en este proceso, en el 61, fallece su mujer, se queda viuda. Entonces, cuando lo vienen a buscar para meterlo preso, se escapa a las sierras de Saldán y está 2 años medio metido en el monte, le requisan todos los bienes, los rematan, lo dejan en la pobreza.
pasa 2 años así metido en el monte y aparece en el 63 y se va como protegido al convento de los dominicos para que no lo aprisionen. Lo reciben los dominicos y toman los hábitos y termina sus días como fray Luis de Tejeda. Ahí se arrepiente y ahí está la única obra que se conserva que él escribe ¿De qué? de su vida licenciosa. ¿Pero fueron 30 años de vida licenciosa Bueno. o terminó cuando se metió cuando muere el padre y eso? No. No, termina en el 60. No, después también, sí, era terrible. Pobre mujer, la pasó muy mal. Ah, Sí. bien. ¿Y los hijos? ¿Todo eso quedaron en Pampa y la Vía? Y los hijos, uno se queda con él y lo cuida, otro ya había hecho su vida y se va a vivir a La Rioja, pero O sea, no son portadores de apellidos, sería. ya no Terminan son, al final. y más como o de- menos, después a veces, o sea, estas cosas fueron pasando por venganzas personales y se van reorganizando las familias, porque en el periodo colonial dependía de los contactos, y así como a veces tenías épocas buenas, Claro. venían épocas malas donde caías y podías acomodarte nuevamente. Yo no sé si después los Tejeras siguieron teniendo el mismo poder que hasta ese momento. Sí fue una cuestión más puntual contra él. Claro. Bueno, él hace... Termina como fraile. Y arrepentido. termina como fraile y ahí escribe, digamos, una obra larga, una obra religiosa, donde él mezcla la prosa con la poesía y hace un poco una defensa de su familia. Él ahí habla de su abuelo y sus bisabuelos conquistadores. Santa Teresa de Jesús también era antepasado de él por línea materna, entonces destaca eso, al mismo tiempo que va haciendo poesías a la Virgen y a Dios, y va hablando de lo divino y de lo terrenal, y va mezclando. Pero lo que se destaca es la defensa de lo americano, y acá tenemos otro punto en Luis de Tejeda, que es la reivindicación de lo criollo. Él, en esta obra, que es la única que se conserva, ¿no es cierto?, y la que se ha analizado, él va a destacar la valía de Santa Rosa de Lima, la primer santa americana, santa criolla. Él va a hablar, por ejemplo, a ver, acá teníamos algunos Mientras vos haces algunos eso, versos. Voy a buscar el tema de Rosa de Lima de Joaquín Sabina, me hiciste acordar. Dale. Él habla de este lugar, por ejemplo, hay uno que dice: Vila empinada sierra, otro mentido Olimpo de la Chala, que la última región del viento iguala. Habla de las sierras, habla de Córdoba, en algún momento la compara con Babilonia. Entonces hay un localismo y un pintar lo local y además revalorizar eso local. Más allá de que él va a ser crítico con su etapa libertina, y a Córdoba Me en da algunas partes... curiosidad la etapa libertina igual, en términos de, ¿había infraestructura para ser libertino? Había bares, había Más que no, mujeres, varones, sí, a ver, había música, primero, alcohol, sí, juego. Ahora estoy leyendo justamente un trabajito de Bischoff sobre el juego en la Córdoba colonial. Primero había fiestas, sobre todo había fiestas. Las fiestas tenían que ver con el cumpleaños del rey o del príncipe, con los patronos de las determinadas iglesias, con los cumpleaños de los señores de la casa o de los miembros de la casa. Entonces iban haciendo tertulias en una casa y en otra, y ahí se iban generando estas cuestiones. Exactamente. En un contexto, ya dijimos, donde el amor tenía poco que ver, salvo en algunas excepciones, como por ejemplo, nota de color, un hermano menor de Luis de Tejeda, Gregorio de Tejeda, en esta vida libertina, se enamora. Lo que yo encontré para ahora era de una mujer de clase menor. Si yo no me equivoco, el caso ya lo conozco de otro lado y es de una esclava negra. El tema es que él se casa clandestinamente con la esclava negra. Con la esclava negra, y Luis de Tejeda le hace anular el matrimonio. Ah, es un hijo de puta. Sí, por ser mujer de humilde cuna y de no probada honestidad. Y lo manda a anular. Con poder anular el matrimonio. Exactamente, porque no eran de la misma clase y termina en el mismo convento que después se va a ir Luis de Tejeda. Gregorio, su hermano, se va a recluir. Después de que le anulan el matrimonio, se mete ahí y se muere a los 28 años de edad. Y en ese convento, que es el de los dominicos, después va en el 63 a recluirse Luis de Tejeda y toma los hábitos y termina escribiendo esta obra. Me voy a decir, el nombre lo tenía por aquí. Qué bárbaro. Libro de varios tratados y noticias. Eso es lo que quedó de él.
que es esta obra un poco en prosa, un poco en verso, todo como entremezclado, que lo escribe como si fuera el rosario, con misterios gozosos, misterios dolorosos, sí. Y a cada uno un poema o una prosa. Ahí ya estaba, ¿qué referencia literaria hay española? ¿Ya estaba Don Góngora. Quijote y eso? Más o menos. Sí, porque Quijote es de 1500 y pico. Él va a ser el primer poeta barroco. El primer poeta nacido aquí y sobre todo que va a cultivar el barroco americano, que lo vamos a ver mucho sobre todo en las iglesias en ese momento, en la arquitectura, pero también se ve en otras artes. Que es una poesía recargada de adjetivos, de florismo, con mucho firulete, exactamente. Sí. Qué sé yo, por ejemplo, en un momento... Claro, estos tipos deben haber estudiado la polis griega y dicen, bueno, claro, los griegos descontrolaban y estaba todo bien... Estamos creando el nuevo mundo. Y aparte había plata. O sea, era un momento claro. Donde Córdoba se iba para arriba. Mira, en una partecita de un verso de él dice: eran linces los deseos, los afectos eran armas, escalas los pensamientos y llaves las esperanzas. Con respecto a las amantes. Qué lindo igual. Esa poesía, ese tipo de poesía. Sí, por lo que estuve leyendo, él se va a inspirar bastante. No era un héroe. Góngora. ¿Cómo? No era un héroe, tampoco era un villano. No era un héroe, no era un villano, era una persona compleja, era una persona de su tiempo que reprimió a los pueblos originarios y que viene de una familia, digamos, conquistadora y genocida, si vamos al caso. Bueno, entonces sí, un poco villano. Está muy bien, pero la familia y todo, bueno. Pero la familia y todo. Pero bueno, pero por otro lado, claro, él va a ser un defensor de lo que es la posición de su grupo social, de los criollos acá en América. Él no va a hablar de a favor de los indios, ni de lo americano en sí. Él eso va a destacar sobre todo lo criollo en cuanto a lo que los europeos lograban acá. ¿Por qué? Porque en ese momento... Lo que pasa es que la creación de riqueza también dependía de los criollos ahí. La creación de riqueza dependía de los criollos, pero en ese momento en España pensaban, en general en Europa, que el clima americano hacía a los hombres más flojos y más tontos. Como que envilecía el carácter de las personas. Entonces él busca contradecir ese discurso, ¿no es cierto? Eso. Exactamente, fundamentar de que en realidad aquí en América había cosas valiosas, como en el caso de Santa Rosa de Lima, la de la tormenta. Claro. Hermosa historia. Muy buena. Sí, interesante. Poca conocida y aparte el título de poeta cordobés. Sí. O el poeta de Córdoba, pues no sé primer poeta concepto cordobés. Sí, porque nace en Córdoba, era cordobés. O sea, se denominaban cordobeses. Sí. Cuando se habla de eso, se habla de esa generación. Yo la verdad cordobés. Que ahora no estoy... Sí, se habla de cordobés, no estoy pensando en algún Yo nunca me acuerdo de haberlo leído nunca. Claro, el gentilicio. Claro. Pero sí eran cordobeses. O los cordobeses. Claro, yo lo que digo es que no era argentino en el sentido que a Argentina le faltaban 200 años para la Revolución de Mayo. Claro, y el virreinato estaba apenas... No, pero era el virreinato del Perú. O sea, el virreinato Claro, era el del Perú todavía. El virreinato del Río de la Plata van a ser 100 años después de que muera Luis de Tejeda. Bueno, entonces no. Pero, por otro lado, él sí... ¿Lo reconocen en vida o se reconoce en vida como un escritor? Sí, en vida lo reconocían justamente por esta situación de que lo llamaban, por lo menos durante su época destacada. Después como que cae en desgracia, ¿no es cierto? Pero en la época de actuaciones destacadas, él escribía para las fiestas religiosas, escribía discursos para el cabildo, escribió obras de teatro, según él, para presentar en tertulias y en cuestiones así, como que lo buscaban para escribir. Según él, porque es autorreferencial. O sea, lo que se sabe de él es lo que él escribió de él. En gran parte es autorreferencial, pero por ejemplo hay algunas cuestiones del Cabildo donde se va hablando de su actuación y de su participación, pero la mayoría es autorreferencial de esta obra, y además que es autorreivindicatoria. Claro. Porque él le escribe después de que lo acusan de abuso de autoridad y le hacen el juicio y lo denostan socialmente.
Qué loco eso del abuso de autoridad, en una época en donde la autoridad, el abuso de autoridad debe haber sido como lo más común del mundo, lo más natural del mundo. Y más o menos, sí. Bueno, a ver, no nos olvidemos que Jerónimo Luis de Cabrera va a morir bajo la espada de Abreu. Lo matan al año siguiente por desobediencia al rey, por haber fundado Córdoba y no una ciudad en el Valle de Salta, que era donde se lo habían pedido. Ah, esa historia no la he terminado de... Sé ese título nada más. Claro, o sea... Un día tenemos que hablar de eso. Sí, un día tenemos que hablar de eso también, pero bueno, qué sé yo, ponele los dos conquistadores del Perú, Pizarro y Almagro. Almagro lo mata la gente de Pizarro, de Francisco Pizarro. Entonces la gente de Almagro lo agarra y lo mata a Francisco Pizarro, que después matan al hijo de Almagro, que se llamaba Diego Almagro el Mozo. O sea, las peleas entre ellos eran constantes. Tradiciones, parecen radicales. Sí, pero un poquito más violentos. Los radicales en ese sentido son más tranquilos. Sí, no matan a nadie. Solo se traicionan. Acá pagás caro las traiciones. En una sociedad también bastante violenta, digamos. Esto que él relata un caso donde por una infidelidad cae el marido y terminan peleando a cuchillo, lo matan al tipo, pero como era el asesino era de una familia renombrada, después de varios años el juez dijo que no se podía comprobar nada y le cobró una multa y pasó. Como en 100 años de soledad, como Aureliano Buendía. Che, muchas gracias. Ya cerrando la columna, ¿hay agenda? ¿Hay algo para saber del marco histórico local? ¿Algún evento, alguna actividad? Yo no creo que, no sé si nos toca, o si entramos o no, el lunes 21 de abril, que no sé si es de acá 15 días. Es el día que venís. Ese día voy a estar acá, pero más tarde se va a presentar el libro, el último cuadernillo que sacó la Junta de Historia de Rodrigo Navarro, Nono Pueblo Afroindígena. Sí, que se presentó en Nono hace una semana o dos atrás, un jueves. Sí. Y ahora se va a presentar en Villa Dolores para el día de la ciudad de Villa Dolores, para el 21 de abril. Y después vuelve el ciclo de charlas de la Junta y el Brizuela. Ajá. Para mayo, calculo, en abril hacemos la presentación del libro, en mayo hacemos la primera charla. Que el año pasado fue espectáculo. Fue un éxito. Bueno, la presentación del libro de Rodrigo que se hizo ahí en el salón parroquial de Nono también estaba lleno. Estaba lleno. Gente. A mí me sorprende, sí. En buena hora, ¿no es cierto? Me alegra. Bueno, sobre la nota todo que hicimos con el director del Centro Algo de Afrodescendientes de la provincia, con Alfonso Uribe. Alfonso Uribe. Sí. También, un montón de visualizaciones, hay mucho interés en el negro cordobés. Sí. Me gustó porque dice, de ahí viene el negro cordobés. Totalmente. Venimos de África. Y no lo pudiste entrevistar a Marcos Carrizo. No. Falleció el año pasado. En realidad no junto con Alfonso, porque cada cual fue siguiendo una línea distinta. Alfonso fue trabajando más con la ruta del esclavo, sí, y Marcos Carrizo con la afrodescendencia, pero Marcos laburó un montón, y en toda esta zona también. De hecho, con él empezó a trabajar Rodrigo, con él hizo un seminario Rodrigo Navarro, que de ahí hizo el trabajo sobre el afronono. Era un tipo muy interesante y muy apasionado, que le puso a esto, bueno, su vida. Me encantó. Nos despedimos nosotros. El que escuchaste es el profe Nicolás de Bernardi, talento brillante que a nosotros nos enorgullece un montón que pueda ser parte de GON FM 89.7 de All Borders, así que esperemos también compartir todo el año con él. Hay un disco que se llamaba Los Sobran los Motivos, hay un tema que se llama Rosa de Lima, que probablemente es la primera vez que uno ha escuchado ese nombre. Está bueno para esta tarde. Nosotros ya venimos. Gracias, Nico.